Bienvenidas todas, todos, todes a su podcast Democracia Animal. Un podcast dedicado a cuestiones de derechos animales, bienestar animal, veganismo y antiespecismo. Los saluda muy emocionado Luis Reyes por parte del equipo de producción de este podcast. El programa de hoy lo tenemos dedicado a las corridas de toros. Y aprovechando que es nuestro primer episodio, quisiéramos platicarles un poco más sobre la estructura de los mismos. En nuestros programas ofrecemos información, entrevistas, mesas de debate y discusión, para analizar a profundidad el tema de cada uno de los episodios. Adicionalmente, porque queremos visibilizar varios de los proyectos que en nuestro México y en nuestra América se realizan para cuidar y defender a los demás animales, ofrecemos en cada programa 2 cápsulas. Una dedicada a un proyecto comprometido con el antiespecismo de productos veganos. Otra dedicada a un santuario. Espacios donde se rescata y protege a diversos animales, pertenecientes a otras especies. Ya tendremos más tiempo de hablar sobre qué son y cómo surgen los santuarios en un próximo episodio. Espérenlo. Por último, les ofrecemos una editorial para que conozcan las posturas del equipo que está detrás de este podcast. Pues por más que intentemos ofrecerles la información y el análisis de manera imparcial, no podemos evitar tener una opinión, y por tanto un sesgo, sobre los temas que aquí tratamos. Así que consideremos importante que quienes nos escuchan sepan cuáles son estos. Siendo así, pasemos a la estructura del episodio de hoy. Comenzamos con nuestra cápsula de información, sobre los más recientes acontecimientos respecto a las corridas de toros en la Ciudad de México. Posteriormente, pasamos a nuestra primera entrevista, con José María Férez, abogado especialista en el tema taurino. De ahí pasamos a la cápsula de santuarios, donde visitaremos el santuario Granjita TIH. Además, entrevistaremos al diputado local Jorge Gaviño, quien ha presentado varias iniciativas referente a las corridas de toros en la capital del país. Después, escucharemos la entrevista con el proyecto Tati Cookies. Y por último, la entrevista con el doctor Gustavo Ortiz Millán, filósofo y especialista en bioética, quien ha escrito respecto a la cuestión taurina. Para terminar nuestro programa, tendremos la editorial. Trabajamos mucho en este episodio. Esperamos les parezca de utilidad. La información. Seguramente usted se estará preguntando por qué en las recientes semanas parecería que las corridas de toros se vuelven ilegales en la Ciudad de México una semana y legales a la siguiente. Bueno, no se preocupe. Aquí tenemos toda la información para explicarle qué es lo que ha estado pasando. El viernes 2 de febrero, todos escuchamos que el 13º Tribunal Colegiado de Distrito revocó la suspensión temporal de las corridas de toros. Suspensión que apenas se había ordenado 2 días antes, el miércoles 31 de enero, por una jueza de distrito. Suspensión que, según pudimos informarnos, impedía la realización de eventos taurinos en la alcaldía Benito Juárez. Esto es importante porque en la Plaza México estaban programadas 3 corridas de toros, una para el 4, otra para el 5 y otra para el 6 de febrero. Para entender la importancia de esta suspensión, hay que remitirnos unas décadas atrás. Ya hay 5 estados de la República que han prohibido las corridas de toros. Sonora en 2013, Guerrero en 2014, Coahuila en 2015, Quintana Roo en 2019 y Sinaloa en 2022. Siendo así, México empieza a alcanzar en esta materia a varios de nuestros vecinos latinoamericanos que han prohibido las corridas de toros a nivel nacional. Por ejemplo, Chile en 1822, Uruguay en 1888, Brasil en 1934 y Argentina en 1954. Los acontecimientos que todos pudimos escuchar esta semana en la Ciudad de México pueden rastrearse al menos hasta 2017. Este es el año en el que se publica la Constitución de la Ciudad de México. Esta Constitución fue innovadora, pues reconoció a los demás animales como seres sintientes y además reconoció la obligación ética y jurídica de todos los habitantes de la Ciudad de México de respetar su vida. Como debería esperarse, a la publicación de la Carta Magna deberían seguirle reformas a las leyes secundarias, como la Ley de Protección Animal de la Ciudad de México, la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos y el Reglamento Taurino de la Ciudad de México. Estas legislaciones no permiten espectáculos que dañen o priven de la vida a ningún animal, a menos que sean toros, novillos o becerros. Como es de esperarse, legisladores y asociaciones de la sociedad civil han presentado diversas iniciativas desde entonces para reformar estas leyes. Sin embargo, ninguna de las subsiguientes 2 legislaturas ha siquiera discutido en el Pleno dichas iniciativas, a pesar de haber sido aprobadas en comisiones. Ante la inacción legislativa, diversos actores han realizado acciones judiciales. Por ejemplo, el 27 de enero de 2022, Jonathan Paz Herrera,
juez del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, concedió una suspensión provisional y posteriormente, el 10 de junio del mismo año, concedió la suspensión definitiva. Ambas suspensiones obligaban a detener los espectáculos taurinos en la Ciudad de México. Estas suspensiones fueron ordenadas como consecuencia de que VAS aceptara un amparo indirecto promovido por la Asociación Justicia Justa. En este amparo, dicha asociación argumentaba principalmente que las corridas de toros atentan contra el derecho al medio ambiente sano, un derecho presente en la legislación mexicana e internacional, particularmente en las constituciones tanto locales como federales. Ante esto, la Asociación Mexicana de Tauromaquia, Tauromaquia Mexicana y otras asociaciones promovieron un recurso de revisión, el cual fue atraído por la ministra Yasmín Esquivel como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, el 6 de diciembre de 2023, casi un año y medio después, sin discutir el fondo del amparo, en votación unánime de 4 votos, el proyecto de Esquivel fue aprobado por la segunda sala de la Corte, revocando así la suspensión permanente. Esta resolución permite que de nuevo se realicen eventos taurinos en la ciudad. Sin embargo, debido al diseño del sistema jurídico mexicano, la resolución solo deja sin efecto la suspensión permanente concedida por el juez. No será sino hasta que se celebre la siguiente etapa del procedimiento del amparo indirecto, la audiencia constitucional, que el juez dictará sentencia sobre la legalidad y constitucionalidad de los eventos taurinos. De manera que el recurso legal sigue su curso. Como consecuencia de la resolución de la Suprema Corte, el 11 de enero de 2024, Mario Zulaika, por parte de la empresa que administra la Plaza de Toros México, la plaza de toros más grande del mundo, presentó la cartelera de eventos taurinos para 2024, la cual comprendía 9 eventos del 28 de enero al 24 de marzo. Así, el domingo 28 se realizó la primera corrida después de más de 600 días sin eventos taurinos en la plaza. A la corrida asistieron cerca de 40,000 espectadores, estando cerca del lleno total. Mientras ocurría la corrida, en el exterior de la plaza se realizaba una manifestación en contra de las corridas de cerca de 300 antitaurinos y animalistas. La manifestación, aunque se anunció como pacífica, fue criticada por el intento de algunos manifestantes de ingresar al recinto por la fuerza, así como por las agresiones a personas de la tercera edad, las cuales llegaron hasta los golpes, según se puede apreciar en videos difundidos en redes sociales. De esta manera, podemos regresar a lo que ocurrió esta semana. El último día de enero de 2014, el miércoles de esta semana, la jueza Sandra de Jesús Zúñiga concede la suspensión temporal, esto al aceptar el amparo presentado el 26 de enero por la asociación Todas y Todos por Amor a los Toros, así como la Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal, con el diputado local Jorge Gaviño como coordinador de esta última, a quien entrevistaremos próximamente. Ante esta suspensión, la empresa que administra la Plaza México anunció el mismo miércoles 31 que había presentado un recurso de queja al ver sus intereses afectados por el ordenamiento de la suspensión. Aunque el proceso de notificación de la suspensión, presentación de la queja, redacción del proyecto de resolución y votación del proyecto rara vez toma menos de 2 días, en un hecho poco común, según especialistas en derecho, el viernes 2 de febrero el tribunal colegiado levantó la suspensión, posibilitando así la realización de las corridas programadas. Sin embargo, esta resolución solo levanta la suspensión temporal, no cancela el proceso de amparo, por lo que la jueza Zúñiga aún debe pronunciarse sobre el fondo del amparo, es decir, el proceso sigue con la próxima audiencia incidental a realizarse el 7 de febrero. Si les quedaron dudas sobre alguna de estas cuestiones legales, los invitamos a escuchar nuestras siguientes 2 entrevistas, donde revisaremos a fondo todos estos detalles. Entrevistas. Hola, buenas tardes. Pues estamos aquí con José María Pérez. Él es abogado por el ITAM y asesor legal de Animal Heroes. Esta es una asociación fundada en 2015 que trabaja para defender los derechos de todos los animales. Entonces, pues buenos días, José María. Estamos aquí contigo para que nos ayudes a esclarecer como todo el asunto legal relacionado con las corridas de toros, sobre todo centrado en lo que pasó al final de 2023. Entonces, estamos con la entrevista. Pues el 6 de diciembre de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación levantó la suspensión en contra de las corridas de toros en la Ciudad de México. ¿Significa esto que las corridas de toros vuelven a ser legales en la Ciudad de México? Bueno, lo que significa únicamente es que la suspensión que se había otorgado provisionalmente por el juez primero distrito en materia administrativa ya no se convirtió en definitiva. Es decir, significa que hasta en tanto el juez de distrito pronuncie la sentencia definitiva en el amparo y esa sentencia se resuelva incluso por las segundas salas de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, los taurinos van a poder seguir realizando eventos taurinos en la Plaza México. No significa que sean legales o no, eso lo deberá determinar el juez
Por lo pronto, hasta que no haya una sentencia que las prohíba o que diga que son inconstitucionales, lamentablemente se van a poder seguir realizando. Es bien importante considerar que tenemos muy buenos argumentos para considerar que los eventos taurinos son contrarios a la Constitución de la Ciudad de México, contrarios a diversos ordenamientos a nivel federal, y por lo tanto consideramos que el juez de distrito va a seguir siendo valiente y va a emitir una sentencia en la que declare que los eventos taurinos no son acordes a la Constitución de la Ciudad de México y por lo tanto están prohibidos. En 2023 se levanta esta suspensión, pero según tengo entendido, durante todo 2022, la Asociación Justicia Justa inició varias acciones legales relacionadas con las corridas de toros. Entonces, ¿nos puedes platicar cómo fue este proceso? Sí, la asociación civil que se llama Justicia Justa, que no somos nosotros, no somos una asociación diferente, pero que apoyamos lo que está realizando Justicia Justa, por un amparo indirecto señalando medularmente que el hecho de que en la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos de la Ciudad de México, la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México y el Reglamento Taurino de la Ciudad de México permitan la celebración de eventos taurinos, donde evidentemente se maltrata y tortura animales, son contrarios al texto del artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en la cual se establece con mucha claridad que todos los habitantes de la Ciudad de México y las autoridades estamos obligados a cuidar de los animales y a no causarles daño. Entonces, en un tema jurídico, la Constitución de la Ciudad de México es el ordenamiento jurídico supremo y las leyes, códigos y reglamentos que se emitan deben ser acordes con la Constitución. No pueden decir algo contrario a lo que señala la Constitución. Por eso los argumentos de la asociación civil son que estas leyes mencionadas, por ejemplo, la ley para la protección de los animales de la Ciudad de México, señale como maltrato animal el maltrato a cualquier gato, perro, etcétera, pero señale como una versión de los eventos taurinos, es algo inconstitucional y además es contrario al tema, al derecho humano a un medio ambiente sano, con el que todos contamos, que está incluso inmerso tanto la Constitución Federal como la Constitución de la Ciudad de México, y esa concepción del derecho humano al medio ambiente por diversos precedentes judiciales se ha señalado que comprenden también a los otros animales con los que compartimos los animales humanos este planeta. Entonces, esos son los argumentos principales y son muy sólidos y consideramos que vamos a tener la asociación civil que lo promovió va a obtener una sentencia favorable por parte del juez de distrito en el que señala que los eventos taurinos deben prohibirse. Y esa sentencia la van a poder combatir los taurinos, como hicieron con la suspensión, a través de un recurso de revisión en este caso, el cual se turnará a un tribunal colegiado en materia administrativa en principio, pero como es un tema que la ministra Yasmín Esquivel, que es particularmente taurina, entre muchas otras cosas que hemos escuchado de ella, considera que es un tema de relevancia nacional, puede ejercer la facultad para atraer ese asunto a la segunda sala de la Suprema Corte para que se resuelva tal como se resolvió la suspensión. Es importante mencionar que la misma segunda sala de la Suprema Corte de Justicia señaló que al considerar que no se habían reunido los requisitos formales para el otorgamiento de la suspensión definitiva, de ninguna manera, y el mismo comunicado de la Corte lo dice, significa que estén de acuerdo los 5 ministros de la Corte con la celebración de eventos taurinos, y el tema de fondo se va a discutir en unos meses, ya sea en el recurso de revisión que promuevan los taurinos, en caso que la sentencia prohíba los toros, o el recurso de revisión que promuevan los quejosos, es decir, la Asociación Civil Justicia Justa, en caso que el juez de distrito señale que los eventos taurinos sí son constitucionales. Entonces, para el tema de los animales no animalistas no tenemos nada perdido, es una pequeña piedra en el camino, pero consideramos que de fondo tenemos la razón jurídica, ética y moral. Perfecto. Entonces, creo que fuiste muy claro, pero nada más para resumirlo una vez más. Básicamente, lo que dice la sentencia es, no se pronuncia sobre los argumentos que tú muy bien ya expusiste de justicia justa, solo dice, hubo un problema de forma, entonces lo regresa a la instancia previa, ahí tienen que volver a pronunciarse y seguramente los taurinos volverán a meter un recurso. Entonces, como que regresamos al inicio, ¿no? Se va a volver a iniciar todo el proceso que se vio durante 2022. Bueno, voy a hacer una precisión. En un juicio de amparo indirecto hay diversas etapas. Cuando promueve la asociación civil este amparo indirecto, el juez de distrito lo primero que debe analizar es si admite o no la demanda, es decir, si se reúnen los requisitos para que la demanda sea admitida. Cuando el juez consideró que sí se habían reunido los requisitos, señaló que se concedía la suspensión provisional. Esa suspensión provisional la atacaron los taurinos a través de un recurso de queja y un tribunal colegiado señaló que la suspensión provisional había sido debidamente otorgada. Es decir, en la suspensión provisional no llegamos al tema de la Corte. El siguiente paso en un juicio de amparo indirecto es que se señala una fecha para la audiencia incidental. En esa fecha, lo que se resuelve por parte del juez de distrito es si otorga o no la suspensión definitiva. El juez de distrito sí la otorgó
y en contra de esa suspensión definitiva los taurinos ponen el recurso que acabó siendo considerado fundado por la segunda sala de la Suprema Corte. Entonces queda sin efecto la suspensión definitiva y continúa el amparo indirecto como venía siendo tramitado. Ya las autoridades rindieron sus informes, que es una especie de contestación al amparo, y está próximo a celebrarse la audiencia constitucional. En esta audiencia constitucional, el juez va a dictar una sentencia ya de fondo, en donde va a decir los eventos taurinos violan la Constitución de la Ciudad de México, violan leyes federales, no deben de considerarse legales y por lo tanto deben prohibirse. Una vez que el juez de distrito emita esa sentencia, que esperamos sea favorable, los taurinos van a poder interponer un recurso en contra de la sentencia de fondo y ese va a ir a un tribunal colegiado, pero seguramente la ministra taurina, la ministra Yasmín Esquivel, va a pedir que se resuelva en la segunda sala de la Suprema Corte, en donde tenemos muy buenas expectativas que en cuanto se discuta el fondo, como ya sucedió en temas anteriores similares, los ministros Luis María Aguilar, el ministro Lainez Potisek, el ministro Pérez Dayán van a estar del lado de los animales y de quienes buscamos acabar con la violencia en nuestra sociedad. Es decir, el amparo no se regresa al inicio, solamente quedó sin efecto la suspensión y sigue el amparo y se va a dictar sentencia pronto. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahora, una vez que ya nos describiste como grandes rasgos cómo ha sido el proceso, ahora quiero entrar a los detalles legales. Entonces, voy a citar aquí, en extenso, la Constitución de la Ciudad de México. Se aprobó en 2017. Con el artículo 13, Ciudad Habitable, el inciso B, protección a los animales. El párrafo 1 dice, esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México, toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales. Estos, por su naturaleza, son sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común. Y el párrafo 2, que dice, las autoridades de la ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los animales, y fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales en abandono. Y ahora voy a leer la Ley de Protección Animal, también de la Ciudad de México, de 2002. Y esta tiene un artículo, que es el 25, en su sección 22, que siempre me ha llamado mucho la atención, que dice, quedan exceptuadas de las disposiciones establecidas en la fracción 9ª del presente artículo, de las fracciones 1ª, 3ª y 7ª del artículo 24 y del artículo 54 de la presente ley, las corridas de toros, novillos y becerros. Y voy a resumir rápidamente lo que dicen las fracciones a las que hace referencia. La 9ª es suministro de drogas a animales. La primera es causar la muerte. La segunda es mutilaciones o alteraciones físicas. La 7ª es provocar a los animales para que ataquen. Y el artículo 54, ese sí lo voy a citar tal cual, dice, sacrificar un animal por envenenamiento, asfixia, estrangulamiento, golpes, ácidos corrosivos, estricnina, warfarina, cianuro, arsénico u otras sustancias o procedimientos que causen dolor innecesario o prolonguen la agonía. Ni sacrificarlos con tubos, palos, varas, con puntas de acero, látigos, instrumentos punzocortantes u objetos que produzcan traumatismos. Es decir, la Constitución de la Ciudad de México establece que tenemos la obligación de proteger a los animales. Y la Ley de Protección Animal del artículo 25 básicamente dice, sí, pero a los toros, a los novillos y a los becerros, no. ¿Puedes explicarnos esta aparente contradicción en las legislaciones? Claro, es una clara contradicción y cualquier persona con un poquito de empatía entendería que maltratar a un perro, a un gato, es igual que maltratar a un toro, a un novillo, a un becerro, porque tienen un sistema nervioso y sienten el dolor igual que nosotros incluso. Entonces, lo que sucede aquí es que la ley para la celebración de espectáculos públicos, el reglamento taurino y la ley para la protección de los animales son anteriores, habían sido expedidas con anterioridad a que entrara en vigor la nueva constitución, la constitución de la Ciudad de México, que es la primera, naturalmente, desde que somos un estado más. Y con esa constitución, que es más novedosa, lo que ha sucedido es que nuestros legisladores, nuestros diputados de la Ciudad de México, no han ajustado las leyes que son inferiores a la Constitución, como estas tres que mencioné y las que tú atinadamente leíste, y por lo tanto sigue existiendo esa contradicción. Si la Constitución de la Ciudad de México establece que se debe proteger a los animales, las leyes que de ella emanan, los códigos, etcétera, no pueden decir lo contrario. Ahora, en la ley de protección a los animales se señala que el objeto de la ley es proteger del maltrato innecesario, del sufrimiento a todos los animales. Por eso, si tú lees la ley de protección a los animales, van cuidando de casi todos. Pero de alguna manera arbitraria, y por considerar que los eventos taurinos son tradición, cultura y arte, los diputados consideraron que debía ser importante establecer una excepción. Desde el punto de vista jurídico, cualquier abogado debería considerar que esto es incorrecto, porque el objeto de la ley es proteger a los animales no humanos, y por lo tanto poner una excepción no está de acuerdo con el fin de la ley.
y únicamente responde a intereses económicos, a intereses de algunos cuantos que consideran que maltratar animales como toros, novillos, becerros debe ser aplaudido, y por más que esos animales sean asesinados sin cumplir con la norma oficial mexicana 033, de manera que les genere un dolor innecesario y una agonía extensa, siguen siendo permitidos de manera ilegal, y eso se debe a que los diputados de la Ciudad de México, y en específico en esta legislatura, que ha habido un montón de iniciativas para prohibir los eventos taurinos, ajustando esas leyes a la Constitución de la Ciudad de México, han decidido no hacerlo por las presiones que tienen de los taurinos, que a pesar de que son muy pocos, tienen mucho dinero y manejan un tráfico de influencias espectacular. Entonces, en la Ciudad de México, casualmente Morena y Claudia Sheinbaum han sido los que se han negado a aprobar las iniciativas para que se prohíban los toros, y en anteriores legislaturas han sido otros partidos, entonces se va cambiando. Pero para que la gente que no es abogada logre entender esto, que no está mal no conocerlo, no tendrían por qué conocerlo, el hecho de que haya leyes que contradigan la Constitución, es porque esas leyes son anteriores a que se expidiera y promulgara la Constitución de la Ciudad de México. Y creemos que vamos a lograr que los diputados sean valientes, diputados y diputadas sean valientes, y escuchen a la gran mayoría que queremos un México sin violencia, y acabemos ajustando esas leyes a la Constitución. Si no es a través de los diputados, será a través de lo que resuelve la Suprema Corte en este amparo que promovió Justicia Justa. Es decir, será por el amparo o a través de una iniciativa de ley, como vamos a acabar con los eventos taurinos en la Ciudad de México. Perfecto. Muchísimas gracias por la explicación. Ahora quería pasar a las razones que da la Suprema Corte para levantar la suspensión. Entonces, básicamente la pregunta es, ¿por qué deciden esto? Si hay algunas razones de fondo que uno puede entender o simplemente es de forma, como tú ya nos comentaste. Pues lo que puedo encontrar es que en 2019 el Estado de Nayarit estableció las corridas de toros como patrimonio cultural del Estado. Y en junio de 2022, la Suprema Corte revocó este decreto argumentando que la fiesta taurina, estoy citando, al traducirse en actividades que generan sufrimiento, agonía e incluso la muerte de especies sintientes de manera innecesaria o injustificada, resultan incompatibles o irreconciliables con el derecho humano a un medio ambiente sano. Esto en la resolución al amparo en revisión 80/2022. Entonces, si justicia justa, uno de sus principales argumentos es justo a partir del derecho a un medio ambiente sano, ¿cómo puede la Suprema Corte afirmar que el derecho a un medio ambiente sano protege a los toros frente a las corridas de toros en una sentencia, la de 2022, y a la vez revocar otra sentencia que establece una suspensión precisamente basándose en ese derecho, como lo vimos en 2023? Sí, es una muy buena pregunta. Voy a dar un poco de contexto. En la Suprema Corte de Justicia hay dos salas, la primera sala y la segunda sala. Cada una está integrada por 5 ministros. En el 2016-2018, el estado de Veracruz prohibió las peleas de gallos. Los galleros, que tienen los mismos argumentos que los taurinos, promovieron recursos y acabaron llegando a la primera sala de la Suprema Corte. La primera sala de la Suprema Corte declaró que era constitucional prohibir las peleas de gallos porque, y de manera expresa lo señalan, ninguna actividad que implique el sufrimiento innecesario de animales está protegida por la Constitución y no se viola ningún derecho humano al momento de prohibir las peleas de gallos, y desmontó cada uno de los argumentos de los galleros en cuanto a que era tradición, en cuanto a que era cultura, etc. Y la primera sala de la Suprema Corte ya resolvió que el hecho de que algo sea considerado tradición no significa que por esa mera razón deba de ser perdurable o deba de ser permitido. Y se va dando cuenta de qué es lo que estaba mal y vamos actuando en consecuencia. Luego, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, que es a la que tú te referías, en el tema de Nayarit, lo que sucedió fue que el Congreso de Nayarit declaró patrimonio cultural las peleas de gallos y los eventos taurinos. Una asociación civil de Nayarit, que no tengo el nombre, pero que fue muy valiente, promovió un amparo, llegó a la segunda sala de la Suprema Corte, y ahí el ministro Pérez Dayán fue el que elaboró la sentencia que estabas leyendo tú, donde de fondo decía que era válido prohibir los toros, pero que era innecesario el sufrimiento, que la prohibición no afecta a derechos humanos de nadie porque las actividades económicas se reorientan y hay fines superiores como el derecho humano a medio ambiente sano que la mera especulación económica en estas actividades taurinas. Sin embargo, a través de muchas presiones, incluso de una ministra de la segunda sala, también que no la voy a mencionar, se logró que esa sentencia se dosificara. Es decir, solamente la sentencia que se aprobó y que se publicó señaló que los estados de la federación no tienen competencia para señalar alguna actividad como patrimonio cultural o no, que eso debe de hacerse a través de la federación, a través de las instancias correspondientes. Se quedó un mero tema de competencia, de si los estados pueden o no declarar patrimonio cultural los eventos taurinos. La segunda sala dijo, no, no pueden, pero no por razones de fondo y de violencia como las que tú mencionabas. Entonces, lo que ocurrió después fue que la segunda sala de la Suprema Corte consideró que no se habían reunido algunos requisitos del artículo 90 o 91 de la Ley de Amparo, que significa que
para dar la suspensión definitiva, quien la pide, que en este caso es Justicia Justa, tiene que haber demostrado con mayores elementos objetivos que el bien jurídico tutelado del amparo que están promoviendo, que son la defensa de los animales, se afectaría de una manera trascendental frente a los intereses de los taurinos, es decir, de quienes tenían permisos otorgados para realizar actividades taurinas. Entonces, lo que dijo la segunda sala fue que al hacer esa ponderación entre quienes tienen derechos a través de permisos otorgados para hacer actividades taurinas, frente a quien pide el amparo, le faltó a quien pidió el amparo aportar más elementos. O sea, fue un tema técnico. A nosotros nos parece evidente que se maltrata, tortura y martiriza animales de manera innecesaria, pero en un juicio de amparo tienes que probarlo de manera más consistente y con más documentos. Creemos que esa fue la razón y la misma segunda sala en el comunicado lo señala, que fue por temas de forma. No significa que la segunda sala esté de acuerdo con los eventos taurinos y como les mencioné, cuando se decida ese tema de fondo, el ministro Pérez Dayán justamente es el que tiene la opinión que tú leíste. El ministro Lainez Potisek y el ministro Luis María Aguilar van a apoyar la progresividad del derecho humano en un medio ambiente sano y vamos a acabar prohibiéndolo. Pero esa fue la razón. Entonces, ya hay precedentes como el de la primera sala que dice que al prohibir las peleas de gallos no se violan derechos humanos y que al contrario, se ayuda a mejorar el derecho humano en un medio ambiente y que buscamos una mejor sociedad. Por lo tanto, creemos que la segunda sala no podría emitir una sentencia contradictoria con lo que la primera sala ya dijo. Si bien no está obligado, porque son salas independientes, sí son criterios. Y además, en los 5 estados donde ya están prohibidos los eventos taurinos, que son Sonora, Guerrero, Coahuila, Quintana Roo y Sinaloa, los taurinos perdieron todos sus amparos. Por lo tanto, esos precedentes también tienen que ser valorados por la segunda sala y por lo tanto vamos a lograr prohibir los eventos taurinos en la Ciudad de México y en todo el país. Nada más para mencionar cuál fue la Asociación Civil de Nayarit, es Cuenta Conmigo Tepic. Sí, sí. Merecen ser mencionados. Entonces, ya respondiste mi siguiente pregunta, que era básicamente en qué estados también está prohibida y algunos recursos legales que se han discutido en los últimos años referente a las corridas de toros. Entonces, básicamente ya me quedé sin preguntas. No sé si tú quisieras mencionar algo más, algo que crees que no te haya preguntado y que sea importante, que quienes nos escuchan sepan. Claro, lo que quiero platicarles es que yo crecí en una familia muy taurina, donde había apoderado, donde yo fui a ganaderías, yo fui a correr de toros de niño y me inculcaron que el toro quería matar al torero, que el torero era una persona valiente que utilizando solo lo que Dios le dio, por decirlo así, quien cree en Dios, se enfrenta a una bestia enorme. Cuando fui creciendo me di cuenta que todo eso era mentira, que los eventos taurinos están basados siempre en mentiras y en trampas. Los toros, los novillos, los becerros y las vaquillas y los caballos que son torturados por miles no tienen maldad. El único animal que puede tener maldad y somos nosotros, los humanos. Nosotros podemos estar gozando de manera artística, de manera estética o de la manera que sea, mientras otros animales están siendo torturados. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a los argumentos taurinos en cuanto a que los eventos taurinos son culturales, tradicionales y artísticos, hay que contestarles de manera muy concisa. Cualquier actividad humana que tenga contenido artístico, cultural y tradicional no puede tener esos elementos, pero no significa que sea correcta. Hay que atender al objeto de esa actividad cultural. Y lo que está sucediendo en esa actividad cultural, tradicional y artística es que no solo los 6 toros que se ven en la Plaza de México, que son torturados cada domingo durante 3 meses, porque la taurina dura solo 3 meses. El resto del tiempo la Plaza de México tiene conciertos, actividades deportivas y genera muchísimo empleo. Pero los toreros, los banderilleros, los novilleros no entrenan con esos 6 toros, no es la primera vez que se enfrentan a un toro. Siempre entrenaron con miles de vaquillas, becerros y novillos en condiciones terribles, los torturan y los matan. Entonces hay que darnos cuenta de las mentiras que nos venden. El torero siempre está protegido por la cuadrilla, que son como su equipo, por decirlo así. Las tercias, que son 3 en las que se divide una corrida de toros. Analizando la historia de los eventos taurinos que existen, como los conocemos actualmente desde hace 320 años, porque el primer evento taurino se celebró para festejar la conquista de Tenochtitlán por parte de los españoles, una muestra más de que no forma parte de nuestras tradiciones como mexicanos. A través de los años han muerto solamente 100 toreros, menos de 100 toreros, y han martirizado y matado a más de 95 millones de animales. Entonces, no es una lucha justa, el torero no se juega la vida, es una de las profesiones, si quieren llamarle profesión, más seguras que hay. Si el toro le lastima al torero de alguna manera, siempre salen a distraer al toro. Si el toro mata a un torero, acaba siendo matado el toro de todas maneras. Si el torero decide indultar a un toro por las lesiones que le ha provocado, ese toro indultado acaba muriendo en el 95% de los casos. Entonces dejemos de atender las mentiras taurinas porque dicen que el toro sí es muy valiente y tiene casta, puede salvar la vida.
¿En qué momento tenemos que ponernos en estas situaciones arriesgando la vida de los toreros ante un animal cuando es totalmente innecesario? Los eventos taurinos deben de quedar en el pasado como una página negra de la maldad a la que pudimos llegar los humanos en aras de apropiarnos de todo el mundo, pensando que el mundo está para nosotros y para servirnos de él. Compartimos este mundo con otros animales que existen por sus propias razones, no para aprovecharnos nosotros de ellos y para idear maneras de torturarlos y matarlos. Entonces, considerando todo eso, también es importante mencionar que en México, como en los otros 8 países que permiten los eventos taurinos, del 2007 a la fecha, en México se ha disminuido más del 60% el número de eventos taurinos que se realiza. Eso va de la mano del relevo generacional, de los avances científicos y de las 5 provisiones que ya se han logrado, y los eventos taurinos van a desaparecer por el transcurso del tiempo. Pero tenemos que buscar que terminen antes, porque en ese inter siguen matando y torturando animales. Entonces, cuando hablan los taurinos que generan muchísimos empleos, que generan, incluso llegan a decir que generan 250,000 empleos, cuando hay menos de 500 actividades taurinas al año, haciendo una simple regla de 3, te das cuenta que no es cierto, que tampoco generan el dinero que dicen, ni los empleos que dicen. Entonces, como les menciono, todo son mentiras. La clara realidad es que todos los estudios científicos, incluso de la UNAM, de la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial, y decenas de estudios dicen que los toros, novillos, becerros y vaquillas tienen el mismo sistema nervioso que nosotros, que sienten los estímulos externos de la misma manera que sentiríamos nosotros. E invito a todos quienes nos escuchan a ponerse en la piel de esos animales, y si pensarían que porque es un tema artístico, darían su vida para que un torero te corte la oreja, te corte el rabo y salga en hombros. Eso es una cosa primitiva que no es digna de nuestra sociedad moderna ni del avance científico al que hemos llegado. Por lo tanto, invito a todos los que nos escuchan a que se activen, que no seamos activistas de escritorio y que se unan a las organizaciones, que puede ser la nuestra o cualquier otra, para seguir presionando, para que logremos, como decía Belisario Domínguez, no descansar un solo instante hasta que se extirpen de la cultura del mexicano estas prácticas crueles que nos denigran como sociedad. Muchísimas gracias, José María, por todo lo que nos has compartido, por ser tan claro y por entender tan bien cómo ha sido el proceso legal y por explicarlo de una manera en la que creo que cualquiera puede entenderlo. Y si necesitan cualquier información, cualquier dato, me pueden contactar en mis redes sociales, sentencias, precedentes jurisdiccionales, tesis que se han creado al respecto. Con mucho gusto en José María Férez, por Animal Heroes, y los invito a que firmen en mexicosintauromaquia.org y nos unamos para hacer de México un país que rechace la violencia. Muchísimas gracias, y si hay desarrollos en este año 2024 sobre esta cuestión, pues ya te estaremos contactando para que nos expliques cómo va el proceso. Muchísimas gracias una vez más. Tengas buen día. Hasta luego. Cápsula de santuario. Hola, soy Fernanda García Naranjo, soy directora y cofundadora de Granjita TIH, un santuario antiespecista ubicado en el Estado de México. Granjita TIH es un santuario interespecie porque en este espacio coexisten 12 especies distintas. Los habitantes que aquí están han sido liberados de la industria o han sido auxiliados por haber estado en una situación de altísima vulnerabilidad. La historia de TIH va unos años más atrás. En 2011 vimos la necesidad de crear un espacio en donde perros que se encontraban en una situación de altísima vulnerabilidad necesitaban un lugar donde pudieran llegar a estar seguros y donde se les cubriera todas sus necesidades, no solamente las físicas, también las emocionales y las mentales. Así, después de varios años y que pudimos rehabilitar y encontrar familias para más de 100 perros y más de 20 gatos, decidimos movernos al campo para poder albergar otro tipo de especies, porque sabíamos que desafortunadamente no solamente los perros y los gatos son víctimas de la opresión y la violencia. Además, sabíamos que debíamos de abordar el problema de la raíz, y esta es el especismo. Así, en 2013, Granjita TIH se convierte en santuario antiespecista y desde entonces hemos podido albergar a diferentes especies, se han rehabilitado, algunos han trascendido y algunos siguen aquí con nosotros. Por ejemplo, está el toro Caraballo, quien va a cumplir 11 años de edad y está siendo ejemplo de cómo debería de vivir un toro, de cómo en la industria no se le permite vivir más de un año o si es explotado como semental se les deja vivir un poco más. Sin embargo, la gente se sorprende cuando saben que Caraballo tiene 11 años y no va ni siquiera a la mitad de su vida.
Les invitamos a unirse porque este proyecto es de y para la sociedad. Hay muchas formas de apoyar, desde voluntariado, donativos económicos, colaboraciones, alianzas, y aquí nos encanta juntar ideas porque sabemos que juntos llegaremos más lejos, que podemos ser más creativos y todo va enfocado siempre a la liberación animal. Búscanos en nuestras redes sociales, nos encuentras como @granjitaTYH. Puedes seguirnos también en nuestra página de internet www.granjitatih.org y nuestro correo electrónico siempre está abierto para ustedes, info@granjitatih.org. Únete al movimiento por una cultura más animal. Entrevistas. Me encuentro aquí con el diputado Jorge Gaviño de la Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal. Usted ha presentado varias iniciativas legislativas en la Asamblea de la Ciudad de México, sobre todo en 2021. Me refiero a las que ha presentado contra la tauromaquia. ¿Me puede platicar de algunas de ellas? Sí, con mucho gusto. Bueno, he presentado 3 iniciativas. Una de ellas para cambiar la constitución de la ciudad y dejar claramente que los toros son objeto de protección, en atención a que la letra de la Constitución de la ciudad protege a los animales en lo general, pero deja a la ley secundaria la atención de los animales de espectáculos como gallos, como toros, para que en una ley secundaria se regulen estas actividades. Situación que nosotros consideramos incorrecta y por eso mismo estamos tratando de reformar la Constitución de la ciudad y dejar claro que los toros, conjuntamente con todas las demás especies, son objeto de protección constitucional por parte de la ciudad. Esa sería la primera iniciativa que hemos presentado y que pues se encuentra congelada. Ya es mi segunda introducción a este tipo de iniciativa constitucional. Ya lo había yo hecho en el primer congreso, lo hicimos en el segundo congreso ahora, y estamos esperando que pues los diputadas y diputados de la comisión correspondiente cumplan con su obligación y retiren el vete de bolsillo que se tiene por parte de las comisiones. En segundo lugar, nosotros hemos tratado de cambiar la ley de espectáculos públicos, prohibiendo en la ley de espectáculos que se sacrifique a los animales en dichos espectáculos. La ley de espectáculos públicos regula todas estas materias y entonces quedaría prohibido el uso de cualquier animal, de cualquier sacrificio animal en un espectáculo público. Entonces, esta es la segunda iniciativa que presentamos. Y hay una tercera iniciativa que se refiere a la ley de protección animal. En esta iniciativa nosotros estamos prohibiendo de una manera directa que se maltrate a cualquier animal y desde luego también a los toros. Muchísimas gracias. Y justo, qué bueno que nos platicó un poco de esta cuestión del veto. A eso se refiere mi segunda pregunta. Según he podido investigar, la Comisión de Bienestar Animal de la Cámara de Diputados, que es la que se encarga de revisar ese tipo de iniciativas, ha dado al menos su opinión favorable, tanto de varias iniciativas presentadas por usted en 2021, como algunas que se han presentado, pienso por ejemplo en la que presentó el colectivo Resistencia Defensa Animal en 2022. ¿Por qué no se han aprobado estas iniciativas y ni siquiera se han llevado a votación en el Pleno? Bueno, porque hay intereses económicos muy fuertes atrás de estas iniciativas. Nosotros lo que queremos hacer es prohibir una actividad que, según los que fomentan ese tipo de actividades, tienen pues una generación de recursos muy importantes para varios sectores. Ellos argumentan que de prohibirse estas actividades pues perderían pues las cervecerías, que los que anuncian este tipo de productos, los ganaderos, los transportistas de ganado, todos ellos tendrían una pérdida
En sí, en la plaza de toros, los espectáculos son boletos que se cobran ya muy caro, el derecho de apartado. Entonces, nos estamos enfrentando nosotros, al querer proteger a estos animales, a intereses creados muy importantes, y pues yo afirmo que no se ha podido avanzar precisamente porque estos intereses están atrás de algunos también intereses de algunos diputados que de pronto pues vetan ese tipo de iniciativas. Muchas gracias, y qué bueno que discute el impacto económico. Justo a eso se refiere mi tercera pregunta. Se ha escuchado en la prensa y en el debate público que justo la prohibición a las corridas de toros, particularmente en la Ciudad de México, tendría un fuerte impacto económico y generaría una pérdida de empleos. Algunos hablan de 30,000 empleos directos o indirectos relacionados con esta industria, la cual cabe mencionar que es la industria taurina más importante a nivel mundial. ¿Qué opina usted de que habría un fuerte impacto económico en la prohibición y que se perderían esta enorme cantidad de empleos? Bueno, hay muchas falacias atrás de este tipo de aseveraciones, porque nosotros no estamos impidiendo la tauromaquia a nivel nacional. Pudiera ser que a nivel nacional esos números sean correctos, pero la Ciudad de México, primero, en la Ciudad de México no tiene ganadería, eso lo tienen en los estados circunvecinos, y entonces ya pasó año y medio en donde estuvieron prácticamente suspendidas estas actividades y no se vio ese detrimento en el empleo que señalan los que afirman esos datos, en el sentido de que si se suspendieran las corridas de toros se vería afectado el aspecto laboral. Nosotros lo que pensamos es de que todo tipo de actividades pueden ser sustituidas, desde luego si son económicas, y estas actividades pues se tienen que ir derivando paulatinamente a otras, precisamente para buscar la protección de los animales. Si nos quedamos con que pues es negocio lastimar a los animales de esa manera, pues entonces nunca vamos a avanzar. Anteriormente, hace muchos años, había varios países que practicaban este tipo de fiestas, de sacrificio de los animales, y poco a poco se fueron prohibiendo. Hay muchos ejemplos en América Latina, en Sudamérica, había varias naciones que permitían este tipo de actividades y ahora ya no, y buscaron actividades que fueran cambiadas por otras que tuvieran más equilibrio en el respeto a los animales. También quisiera preguntarle, en referente a esta cifra de los 30,000 empleos, ¿conoce usted algún estudio o algún documento formal donde se fundamente esta cifra? Bueno, yo particularmente tuve un debate con algunos promotores de la Fiesta Brava. Lo hicimos público ahí en el Congreso, inclusive lo hicimos por Zoom en la época de la pandemia, en donde nosotros exigimos a este tipo de empresarios pues que presentaran sus números y que lo hicieran de una manera clara, de una manera comprobable, y que pudiéramos auditar los números que ellos dieran. Y nunca nos entregaron una cifra sustentada. Tuvimos reunión con el secretario de Economía de la Ciudad de México para ponerlo quizá como tercero en discordia y que nos pudiera avalar los números que ellos nos estaban dando, y lamentablemente pues nada más nos presentaron los números fríos así que usted me está dando, pero que no tienen algún soporte documental. O sea, cuando nos dicen se pierden 30,000 empleos en ganadería, en tal cosa, pues a ver, vamos a ver cuántos eventos se tienen al año, cuántos toros se sacrifican, esto que implica desde el punto de vista de crianza y de venta y de transporte. Todo eso se podría auditar fácilmente si nos dieran cifras claras, que tuviéramos nosotros la posibilidad de revisarlas, pero eso no se ha dado, de tal manera que no podemos proponer nosotros hacer una contrapropuesta de qué actividades se pudieran realizar en esos espacios
que pudiera solventar el trabajo que se perdería eventualmente con una prohibición. Por último, quisiera preguntarle sobre Pedro Aces Barbas. Él es uno de los principales defensores de las corridas de toros, es presidente de la Asociación Mexicana de Tauromaquia, y hay quienes argumentan que él ha realizado incluso hasta actos de corrupción para evitar la prohibición de las corridas de toros. ¿Qué nos puede decir usted de este personaje y de las acusaciones que le acabo de mencionar? Bueno, yo no podría, pues afirmar o negar lo que usted me pregunta, porque no tengo yo datos ni me atrevería a hacer una falsa imputación. Yo lo conozco a este personaje. Él fue una de las personas con la que debatimos las cifras y los números. Él es un impulsor de ese tipo de actividades. Tengo entendido que en su propio rancho tiene pues un espacio para el toreo, y bueno, pues nosotros respetamos las actividades legales, tan legales en este momento, pero nosotros estamos luchando en contra del maltrato a los animales y lo seguiremos haciendo, y de una vez pues nosotros estamos convencidos, y lo digo claramente, que nosotros a la larga vamos a ganar, porque la sociedad va evolucionando. Y el maltrato animal en esta tesitura no se puede permitir, porque un toro sufre, y es absurdo que en torno a un sufrimiento de un ser sintiente se produzca un espectáculo público y que se aplauda a un ser como un torero que está lesionando a un animal, haciendo malabares y haciendo fiesta, cuando todo es precisamente en torno a un sufrimiento, la sangre de una criatura sintiente. Tarde que temprano estas actividades se van a suspender. Diputado Jorge Gaviño, muchísimas gracias por la entrevista. Productores veganos. Hola, ¿qué tal? Pues estamos aquí con Nancy y Alfonso del proyecto Tati Cookies y nos van a contar un poquito. Platícanos, ¿qué es Tati Cookies? Tati Cookies es un proyecto que nació a raíz de mi cambio de alimentación. Pues son 2 palabras, pero se pronuncia todo corrido. Tati Cookies. Tati es porque siempre había sido niñera. De esa forma fue que me pagué la carrera. Entonces, donde trabajaba los niños me decían Tati, y entonces cuando me fui a otra familia me decían Cookies, y entonces dije, cuando algún día llegue a tener una pastelería o algo, le voy a poner Tati Cookies. Tati Cookies. Y fue por eso que nació Tati Cookies. Ya. Y pues hicimos el cambio yo hice el cambio de alimentación, y anteriormente no era vegano. Ajá. Cuando yo hago el cambio es cuando yo también decido que mi proyecto también sea totalmente vegano, porque como yo ya no me sentía a gusto. Sí, como coherencia, ¿no? Entre lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace. Entonces, ahí pues hubo un poquito de conflicto, porque pues la familia como, ¿y nosotros qué? ¿No? Ajá. Pero al final de cuentas lo han aceptado muy bien, y pues nos siguen pidiendo productos, ¿no? Y se han atrevido a probar cosas nuevas, ¿no? Sí. Para ellos, ¿no? Porque para nosotros pues ya es súper común. Pero para ellos, el que tú le digas no tiene huevo, no tiene leche, no tiene nada, entonces dice, ¿es en serio? Ajá. Dice, pues sabe mejor. Entonces se sorprende, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Que gente que no es vegana, que prueba nuestro producto, quede encantado, ¿no? Con el producto. Y sobre todo que siempre nos esforzamos, ¿no? O sea, en cambiarle algo. Me gustan mucho las cosas clásicas, por eso pues trato de hacerlo lo más semejante a lo normal, a lo que llamarían normal, ¿no? Sí, ajá. Platícanos, ¿qué productos tienes? ¿Tienes pasteles? ¿Tienes galletas? ¿Qué más? Bueno, tenemos como tal es panadería y repostería. Ajá. Entonces tenemos cosas tanto de panadería como pan de muerto, rosca de reyes, tenemos conchas, donas, todo lo que es enfocado a la panadería. Y del lado de la pastelería, pues de la repostería, tenemos pasteles, cheesecake, chocoflan, flanes, brownies, galletas, o sea, tenemos una cartera amplia. Ajá. De diferentes productos. Sí, para que no falte. Sí, incluso también tenemos productos con gluten y sin gluten. Yeah. Y algunos productos keto.
Órale, eso está muy bueno porque muchas veces la gente piensa que el veganismo ya por sí es por salud, ¿no? Que lo principal es la salud. No necesariamente, sí hay muchísimos beneficios, pero es importante que también existan este tipo de proyectos, que además tú me platicabas que Tati Cookies además sí podría pensarse como un proyecto más sano con respecto a las demás reposterías, a las demás panaderías. Sí, porque siempre mi error, tal vez que lo veían así, que ahora ya no me dice nada, pero es de que siempre las recetas, siempre quito algo, ¿no? O sea, si pongo un puré, quito azúcar. Y si pongo un fruto seco o arándanos, pasas, igual quito azúcar. Siempre trato de que vaya con algo de fibra. Si no lleva chía, lleva linaza o alguna harina que sea integral. O sea, siempre trato de combinarlo. También, cabe decir que nuestro proyecto no es tan industrializado. Ajá, como más que artesanal. buscamos, es como más entre artesanal, casero. No tenemos como tal así una línea de producción masiva. Igual pedido que nos hacen, pedido que se hornea ya sea en el instante o un día antes. Entonces, igual nuestro proceso no es tan industrial, ¿no? O sea, tratamos de usar ingredientes locales, no sé, que podamos conseguir fácilmente. Y pues eso, ¿no? También sería como que un plus para nuestro producto. Sí, algo que los hace diferentes, como les decía, a los demás proyectos, ¿no? Porque a lo mejor panaderías y reposterías veganas sí hay, pero no tal cual como ustedes. ¿Ustedes dónde se encuentran? Nos encontramos aquí en Ecatepec. No tenemos una tienda física, solamente es por redes sociales, es por Instagram o por medio de WhatsApp. Tenemos Facebook, sobre todo por ahí, y pues con otros emprendimientos como son las tlacuachas y de veganitos. Y pues en ocasiones que nos llegan a pedir otros y vamos a bazares en ocasiones que no son veganos, pero eso nos ha motivado porque la gente que no es vegana, sobre todo que va a ese tipo de eventos, que lo prueba, queda muy satisfecha y nos pasó en el último bazar que tuvimos, un señor nos probó una galleta y dijo, ¿es en serio? ¿No tiene huevo ni nada? Le digo, sí, no tiene nada. Y dice, ay, qué rico. Y se fue. Y regresó. Y dice, ¿y esto también? Le digo, sí, todo es vegano. Ah, dice, ¿quiere probarlo? Y ya, te lo damos a probar. Y dice, ¿en serio no tiene huevo? No. Y entonces ya se fue otra vez con su familia y dice, prueba esto. No tiene huevo. Dice, no tiene nada. Dice, sabe bien rico, sabe mejor. Y volvió a regresar. En total, yo creo que entre ida y vuelta se llevó como unos 300 pesos más o menos. De a poquito. De a poquito en poquito. Y pues ya nos pidieron nuestros datos y cosas así. Y pues eso nos motiva a que pues sigamos yendo a bazares que no son veganos, pues no solamente para darnos a conocer, sino que ese es como nuestro granito de arena para que pues más gente se motive a hacer el cambio de alimentación. Sí, porque muchas veces a mí me ha tocado ver que las personas dicen, no como nada vegetal o vegano porque sabe feo o está desabrido o no sé, no me voy a llenar. Sí, pero nos ha pasado mucho que incluso pues hay de todo, ¿no? Gente que acepta y gente que pues con tantito que escuche la palabra vegano agarran, se dan la media vuelta y se van, o sea, piensan que, no sé, como dices tú, no les va a hacer daño, no les va a llenar, no les va a satisfacer. Pero créeme que hemos tenido igual respuesta de mucha gente que, como comenta ella, dicen, pues sabe mucho mejor, ¿no? O ¿por qué lo sustituyes? Por ejemplo, el otro día estábamos vendiendo el pan de muerto y nos decían, bueno, entonces, ¿cómo sustituyes el huevo, la leche y todo eso, no? Pues en este caso, la leche, pues usamos leches vegetales, lo que es soya, almendras, todo este tipo de leches. Y para sustituir el huevo, pues usamos purés. Purés de fruta. Entonces, pues mucha gente se queda así como sorprendida, ¿no? Como decir, tampoco se puede hacer Sí. Pero ya prueban el pan y pues dicen, no, pues incluso sabe mejor que el de las panaderías comunes, ¿no? Entonces, pues sí queremos que haya un poco más de conciencia, que la gente se anime igual a hacer el cambio y pues respetando, ¿no? Respetando la vida. Sí. Bueno, la vida no nada más, pues así que del humano, sino pues de las especies que tenemos alrededor, ¿no? O sea, porque pues todos tenemos el derecho de pues estar aquí, de vivir, ¿no? Dignamente. Y con respeto. Sí, claro. Tati Cookies, yo lo voy a decir así, Tati Cookies tiene todo, porque es vegano, está rico, es barato, es artesanal,
sea, es una maravilla, Tati Cookies. Muchas gracias. Muchas gracias por atreverse a hacer cosas así y les auguro un muy buen futuro y mucho éxito. Sí, ¿nos vuelven a repetir sus redes, su forma de contacto, su número de WhatsApp? Nos pueden encontrar en Instagram como @taticookies.mx y por WhatsApp en 55 49 70 89. Sí, siempre se me olvida. Y pues muchas gracias por la invitación y que ojalá que mucho más gente que nos va a escuchar, que se anime a probar y sobre todo que no le tenga miedo y que piensen que solamente vamos a comer lechugas, porque pues así no es. No. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por hacer esto, por el veganismo, todo lo que implica, beneficios ambientales, beneficios para la salud, pero sobre todo para los demás animales. Muchas gracias. Entrevistas. Nos encontramos ahora con el doctor Gustavo Ortiz Millán. Él es investigador del Instituto de Filosóficas de la UNAM y se ha especializado en temas de bioética por varios años. Es un especialista a nivel nacional. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Hola Luis, muy bien, gracias. Pues te tenemos por acá para tener una discusión seria, filosófica, sobre el argumento en contra de las corridas de toros, ¿no? Entonces, pues empiezo con la primera pregunta. A grandes rasgos, ¿qué argumentos filosóficos hay para pensar que las corridas de toros deberían ser prohibidas? Uy, hay muchos argumentos. De hecho, creo que los argumentos que esgrimen los taurinos en realidad son débiles y que en general no se sostienen. Uno, por ejemplo, es el famoso argumento de la tradición, de que las corridas de toros son parte de nuestras tradiciones y se tienen que proteger, porque perderíamos una parte importante de nuestras tradiciones y de nuestra identidad nacional. Eso es muy cuestionable, porque uno podría pensar, en muchos lugares se han prohibido las corridas de toros y, por ejemplo, los catalanes, en Cataluña se prohibió hace unos años las corridas de toros, se prohibieron, no dejaron de ser menos catalanes por eso, ¿sí? Pero sobre todo, eh, el que una práctica cultural sea tradicional no quiere decir mucho en términos de si es correcta o no, moralmente hablando. Hay tradiciones buenas y hay tradiciones malas, ¿sí? Y esta pertenece a las tradiciones malas porque es una práctica que se basa en, en infligir, perdón, sufrimiento a un animal sintiente y que no implican ese sufrimiento. Entonces, aquí viene otro argumento. Muchas veces los taurinos lo que dicen es que se está violando el derecho y que por eso no se deben de prohibir las corridas. Pero no se está violando, se violaría si se prohibiera completamente eh, cualquier tipo de recreación. Pero hay muchas otras formas de recreación que no implican el sufrimiento animal. Se pueden fomentar otras formas de esparcimiento y de diversión que no implican la crueldad contra un animal. Muchas gracias. A mí, sí, sobre este argumento de las tradiciones, digo, a mí me gusta mucho discutirlo, yo lo he discutido en otros contextos, pero me gusta mucho este ejemplo que dice básicamente, en algún momento la esclavitud fue una tradición, y solamente por el hecho de que las tradiciones son tradiciones, deberíamos respetarlas, pues seguiríamos teniendo esclavos. Y hay otro que, porque a veces presento y la gente le molesta un poco el ejemplo, pero hay otro que dice como, bueno, pues antes era una tradición básicamente no usar el celular. Y entonces, si tuviéramos que seguirnos con las tradiciones, no podríamos usar celulares ni mucha tecnología. Pero bueno, ese solo era un comentario sobre el primer argumento que presentas. Luego, también he escuchado que básicamente el caso, o muchos plantean que una de las principales razones por las que deberíamos prohibir las corridas de toros es porque tenemos obligaciones morales hacia los toros, o porque los toros tienen algo que se llama estatus moral. ¿Podrías platicarnos un poco más de esto? ¿Qué son las obligaciones morales y por qué se plantea que las tenemos hacia los toros? A ver, podemos empezar por la cuestión que mencionaste de tener estatus moral.
Cuando decimos que algo tiene estatus moral es que decimos que tiene intereses propios, que cuentan por sí mismo y no en función de alguien más. Pensamos, por ejemplo, que un objeto, una silla, una mesa, no tiene estatus moral. No tenemos obligaciones morales hacia la mesa o la silla. ¿Sí? En todo caso, no debemos de maltratar la silla si pertenece a alguien más. Si te pertenece a ti, entonces yo, como una forma de respeto hacia ti, pues no voy a ir a destruir la silla. Con los animales sucede algo diferente. Los animales tienen estatus moral, pensamos, porque eh, a diferencia de la silla, pensamos que alguien que ejerce un acto de crueldad contra un animal muestra un carácter moral vicioso, cosa que no pensamos con respecto a la silla. Si alguien destruye una silla o un pedazo de papel o algo así. O sea, a diferencia de la silla, el animal tiene estatus moral y por eso tenemos ciertas reacciones morales hacia el maltrato al animal que no tenemos con respecto al maltrato a las cosas. ¿Sí? La única explicación de por qué la crueldad hacia los animales revela un carácter moral vicioso es que el animal tiene estatus moral. Ahora, ¿qué le da ese estatus moral al animal? Hay muchas respuestas, pero la más sencilla, es que es un ser sintiente, es un ser que tiene la capacidad de sentir dolor, placer, que puede sufrir. A partir de lo que hacemos con él, lo podemos dañar y por eso pensamos que tenemos ciertas obligaciones hacia el animal directamente. Sí, entonces no está bien maltratar a un animal porque es capaz de sufrir, de tener dolor innecesario. Uno podría incluso decir más acerca del animal, de por qué tiene estatus moral, ir más allá del mero sufrimiento. El animal tiene una vida mental compleja, tiene conciencia, y aquí habría que decir, ¿qué es esto de tener conciencia? Es también darse cuenta de lo que pasa alrededor y de que lo que pasa alrededor puede afectar al individuo, en este caso al toro. De hecho, podríamos incluso atribuirle estados cognitivos más sofisticados y pensar que que es un sujeto racional. Si definimos la racionalidad simplemente como la consecución o buscar los mejores medios para alcanzar un fin que uno se ha propuesto, pues la mayoría de los animales mamíferos son racionales en ese sentido. ¿Sí? Los toros además son capaces de tener relaciones afectivas con otros toros y con otros animales y otras especies o con los seres humanos también. ¿Sí? Todo eso podríamos citarlo y hay evidencia de todo esto para decir que tienen estatus moral. Sí, y por eso simplemente es que tenemos obligaciones morales hacia ellos, por esa capacidad que tenemos de dañarlos o beneficiarlos. ¿Me puedes platicar un poco más? Porque dices que pueden sentir dolor, que pueden tener relaciones afectivas con los humanos. ¿Hay evidencia respecto a esto? Porque he visto incluso en la prensa que hay gente seria que duda que los animales sufran y en particular que los toros sufran cuando están en el ruedo, en la corrida. Sí, de hecho, es un argumento que usan mucho los taurinos, de que en el momento de la corrida el toro deja de sufrir. ¿Sí? Hay evidencia de que no. ¿Sí? Y uno podría pensar, a ver, ¿qué evidencia tenemos de que el toro tiene conciencia? Y aquí hay varios elementos que podemos citar. Uno es que, eh, que hay evidencia neurofisiológica, o sea, sabemos cómo es el cerebro de un toro, que el toro tiene un sistema nervioso central como el de otros muchos mamíferos, ¿sí? Entonces no tendría por qué ser diferente. Tenemos evidencia a partir de argumentos evolutivos también. O sea, sería muy extraño que la evolución hubiera dado un salto y que los toros fueran completamente diferentes de otros animales que forman parte del mismo proceso evolutivo, ¿sí? De otros mamíferos, nosotros incluidos, ¿sí? Entonces no hay esos brincos en la evolución. En la evolución todo es gradual
y formamos parte del mismo proceso evolutivo, entonces tenemos que inferir que también son capaces de tener conciencia, de sentir dolor, etc. Tenemos evidencia conductual, ¿sí? Hay manifestación de expresiones faciales y de conducta en los toros muy similar a la que encontramos en otros animales. Entonces, todo eso nos lleva a concluir que los toros también son capaces de sentir dolor y también tienen conciencia. Esto es algo que ya se ha estudiado y que gente que estudia etología cognitiva lo ha dicho, no con respecto simplemente a los toros, sino con respecto a todos los otros animales, que los animales son capaces que los animales tienen conciencia. Hay una famosa declaración sobre la conciencia que se firmó en la Universidad de Cambridge, que dice eso, pues que los animales tienen conciencia. Ahora, quisiera presionarte un poco más sobre esto, porque me da la impresión, al menos con los argumentos que presentaste, que son simplemente inferencias, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la anatomía de los toros y como observamos que seres con anatomías similares sufren, ellos sufren. Tenemos el argumento evolutivo, ¿no? Vemos que han evolucionado de manera similar a animales que sabemos que sufren, entonces ellos sufren. Y tenemos la conducta, que es, pues, observamos expresiones y conductas que usualmente asociamos con que alguien está sufriendo y entonces le adjudicamos que está sufriendo. Pero estas parecen ser inferencias. La gente podrá decir, no son argumentos contundentes. Entonces, ¿hay algo más que lleva a los expertos que ahorita mencionaste de Cambridge a llegar a esas conclusiones? Bueno, tenemos también la neurofisiología, ¿sí? Es decir, por las bases neurofisiológicas que hemos encontrado en los cerebros, en el sistema nervioso central de estos animales, inferimos también que sufren, ¿sí? En realidad aquí nos estamos enfrentando a un viejo problema filosófico, que es el problema de otras mentes, así se llama. ¿Cómo sabemos que otra persona o que otro individuo tiene una mente? ¿Sí? Es más, lo podemos llevar un poco más lejos y decir no solamente cómo sabemos que los animales sienten, sufren, piensan, tienen sensaciones, sino cómo sé yo que otra persona, que otro ser humano tiene sensaciones. ¿Sí? O sea, yo lo que veo es conducta, yo lo que veo es alguien que se comporta de manera análoga como yo me comporto, que si lo golpean, responde más o menos como yo me comporto cuando a mí me golpean. Hacemos un argumento por analogía, en este caso, una analogía a partir de mi caso personal. Entonces podríamos decir, ¿cómo sé yo que la otra persona no es un zombie? O sea, alguien que parece que se comporta como yo, pero no tengo ninguna evidencia para saber que tiene conciencia. Entonces, hacemos más o menos las mismas inferencias para ese caso y pienso, aunque nunca voy a saber, no sé, cuando come un helado de chocolate, a qué le sabe el helado de chocolate, es una experiencia a la que nunca voy a tener acceso, ¿sí? Y no voy a tener acceso a sus estados de conciencia. Infiero muchas cosas a partir de su conducta, a partir de reportes que me da, a partir de una neurofisiología muy similar a la mía. Entonces, más o menos es lo mismo. Básicamente lo que podríamos decir es la evidencia que tenemos para pensar que otro ser humano siente cosas similares a las mías es claramente análoga a la evidencia que tenemos para pensar que animales de otras especies, en particular los toros, sienten de manera análoga a nosotros. Y si dudamos de uno de los argumentos, como el caso de los toros, pues también tendríamos que dudar de los argumentos en el caso de los humanos. Sí, más o menos, sí. Nos enfrentamos al mismo problema y damos más o menos las mismas soluciones en un caso y en otro. Para resumir un poco lo que nos has platicado, más o menos, entonces el punto es, hay un argumento en contra de las corridas de toros, que parte, ellos tienen estatus moral debido a que sienten, y entonces como tienen estatus moral, tenemos ciertas obligaciones respecto a ellos, las cuales incluyen no lastimarlos, no matarlos. Okay. Hay algo más que dicen los taurinos. En general, los taurinos, y yo he platicado con muchos de ellos, y
y llegamos a la conclusión de que tenemos muchos puntos en común. Ellos también están en contra del maltrato animal, ¿sí? Por ejemplo, si tú le preguntas a un taurino si, si piensa que las peleas de perros están bien, pues te va a decir que no, que están mal. Y va a decir que lo que se hace con el perro está mal, ¿sí? Poner a dos perros a pelear hasta que alguno se mata al otro, eso está mal, ¿sí? Y están en contra del maltrato hacia los animales en general, hacia los animales domésticos, gatos, perros, etcétera. El problema que tienen es que parece como que piensan que los toros son un caso excepcional y que cuando hablamos de corridas de toros, el toro en la corrida no va a sentir, no va a sufrir, se bloquea, etcétera. Cosa que se ha mostrado que es falsa. O sea, parece como que tendrían que haber llegado de Marte los toros y lo que decía antes, que la evolución hubiera dado un brinco cualitativo con respecto a los toros y que sucede algo diferente de lo que sucede con gatos, perros, etcétera. Sí. Y los taurinos no van a negar que perros, gatos, etcétera, tienen estatus moral. Pero ¿cuál es la diferencia moral entre un perro, un gato por un lado y un toro por otro? En realidad puede haber muchas diferencias anatómicas, puede haber muchas diferencias en nuestra relación con ellos, pero moralmente hablando, las mismas razones que damos para respetar perros y gatos las podemos dar para el caso de los toros. Qué bueno que pasas ahora a las objeciones, porque justo quería discutir algunas de las objeciones que presentan los taurinos. Entonces, una de ellas, por ejemplo, es, ellos argumentan que los toros son agresivos por naturaleza y que ellos, de alguna u otra manera, disfrutan de la fiesta brava. Ya nos mencionaste que claramente sufren, pero tal vez, y según entiendo como ellos lo plantean, es como el sufrimiento de un luchador de box o alguien que practica artes marciales mixtas. O sea, claramente sufren cuando los golpean, claramente sufren cuando les hacen una llave, pero es parte como de la emoción de la pelea. ¿Qué podrías plantearnos sobre este tipo de argumentos? Bueno, en este caso que tú planteas, me parece que hay una diferencia sustantiva. Y es que en el caso del peleador, este autónomamente, por voluntad propia, ha decidido pelear y disfrutar la pelea. En el caso del toro, no. El toro eh, nunca se le preguntó. Y si pelea es porque no le queda de otra, porque va de por medio de su vida. Pero el toro, en general, es un animal bastante pacífico. De hecho, es un problema con el que se enfrentan muchos taurinos, de que el toro no es bravo y no pelea, ¿sí? Entonces no da un espectáculo. Pero creo que eso tiene que ver más bien con la crianza, tiene que ver más bien con las condiciones en las que se somete al toro antes de la corrida. O sea, lo que dices es, no sé, pensando en los criaderos de toros, que hay muchos en el país, no se ve que ahí, porque hay muchos toros juntos, a veces en extensiones de terreno, a veces grandes, a veces más pequeñas, no se ve que ahí entre ellos se ataquen, se envistan, sean agresivos unos con otros. Yo creo que lo son en condiciones muy particulares, pero que en general no lo son, ¿sí? Lo son cuando se les ataca. Bueno, mira, no soy veterinario y tampoco te podría hacer una descripción de, de la psicología del toro, etcétera. Pero por lo que sé, por lo que he leído de veterinarios o de etólogos, es que el toro en general no es un animal agresivo. Es agresivo solamente cuando está en una circunstancia en la que se le agrede o en la que siente miedo o siente que peligra su vida. Entonces, esa es una de las objeciones. Otra que me parece interesante es, algunos plantean, bueno, si hay quienes están de acuerdo, no están de acuerdo con las corridas de toros, pues que no compren un boleto para la plaza y que no vayan, pero que dejen que quien sí las disfruta, pues que las disfruten. ¿Por qué está permitido que unos le impongan sus creencias o su moral a otros? Eh, Esto tiene que ver con algo que dicen mucho los taurinos, ¿sí? Ellos dicen prohibido prohibir. No está bien prohibir. Creo que es una contradicción. Pero más allá de eso, eh, cuando hay razones morales, en este caso sustantivas, como para prohibir algo, hay que prohibirlo, ¿sí? Prohib-
nadie piensa que prohibir la pederastia, por ejemplo, esté mal. Hay razones morales para prohibirlo, ¿sí? Hay razones morales para prohibir otras muchas cosas. La trata de personas, eh, el- la violencia doméstica, hay que castigarla, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto no tiene mucho sentido, lo de prohibido prohibir. ¿Sí? Cuando hay Eh, razones de peso, hay que prohibir. ¿Sí? Y hay que imponer cierta moralidad al resto de la sociedad. Y es algo que se hace inevitablemente. ¿Sí? O sea, eh, no podemos ser neutrales con respecto a muchas cosas. Y esta es una de ellas, que está mal y que muchos países a lo largo de la historia se han dado cuenta de que está mal y han visto la necesidad de prohibir. Por ejemplo, en Inglaterra se hicieron corridas de toros mucho tiempo. De hecho, muchos de los nombres de los perros ingleses vienen de que eran perros que se peleaban con toros. El Bull Terrier y el Bulldog y el Pitbull, todos esos perros se peleaban con toros, ¿sí? Pero en 1835, Inglaterra finalmente, después de muchos debates legislativos y después de muchas peleas entre los que favorecían las peleas de animales, de toros, eh, y los que no, finalmente se prohibió. ¿Sí? Nadie piensa que fue una injusticia. Nadie piensa hoy en día en Inglaterra que se cometió un acto de imposición de una cierta visión moral sobre otros pobres que salieron desfavorecidos. Ahora hay consenso acerca de que lo que se hizo estaba bien. ¿Sí? Y así en muchos otros países se ha ido prohibiendo las corridas de toros. ¿Sí? México ya es uno de los poquísimos países en el mundo donde se permiten. ¿Sí? En algún momento se van a prohibir. La tendencia es en ese sentido. Y después de eso nos daremos cuenta del error en que vivimos por mucho tiempo. Voy a pasar a otro de los argumentos que tienen los taurinos. Eh, Otro es, hablan de la preservación de la raza de los toros de Lidia. Algunos argumentan que si se prohíben las corridas de toros, quienes crían a los toros de Lidia ya no van a tener razones para criarlos, lo cual va a llevar a la extinción de la raza. ¿Crees que es una razón suficiente que justifique las corridas de toros? A ver, no hay una raza de toro de Lidia. Si desaparecen las corridas, no van a desaparecer los toros, no van a desaparecer las vacas, las reses. A ver, por un lado, yo no soy veterinario y no te puedo decir mucho acerca de las razas y todo esto, pero según lo que yo entiendo no hay una raza específica de toro de Lidia, por un lado, y por otro lado, lo que parece estar sugiriendo esta queja por parte de los taurinos es que lo que les interesa no es el toro. O sea, si desaparece, si desaparece el espectáculo, ellos van a dejar morir a los toros, si la especie dependiera de ellos. Sí, o sea, ese supuesto amor que tienen los toros es eso, es solamente un supuesto. Lo que les interesa es el espectáculo. Otro argumento que usan mucho es la afectación que tendrían las corridas de toros económica y laboral. Particularmente en México, ellos argumentan que hay 30,000 empleos, ya sea directos o indirectos, relacionados con las corridas de toros. Y lo que sí se sabe es que es la industria taurina más grande del mundo. Si se prohibieran las corridas de toros, no habrían muchísimas familias que se quedarían sin sustento. Y esto no es una razón para decir, pues permitamos las corridas de toros. A ver, por lo que yo sé, en realidad quienes crían toros no viven de las corridas de toros. Quienes crían toros crían otro tipo de reses y viven de eso. Las plazas tampoco viven de las corridas de toros. En realidad no son tantas. Entonces, más bien viven actualmente se hacen otros muchos espectáculos en las plazas y viven de eso. Pero el argumento económico que esgrimen los taurinos, me parece que la carga de la prueba está en ellos. Es decir, ellos son los que dan los que usan este argumento, pero sin dar datos pormenorizados, desglosados acerca de cómo afectaría la prohibición a todas estas familias que dicen que se van a quedar sin empleo, a toda esta afectación económica, ¿sí?
me parece que la carga de la prueba, de nuevo, está de su lado. Ellos son los que deberían demostrar esto y en general no lo hacen. Ahora, pude encontrar dos objeciones más de las usuales que se utilizan respecto a las corridas de toros. La siguiente es, y esta creo que es bastante común, dicen como, bueno, entonces, si tenemos obligaciones morales, en particular hacia los toros, porque sufren, como ya nos explicaste, muchos otros animales también sufren. ¿No llevaría esto a que entonces todos deberíamos ser vegetarianos o incluso veganos y no deberíamos participar de ninguna industria que produce sufrimiento o muerte a otros animales? Bueno, en realidad sí deberíamos de ser consistentes y pensar que si creemos que el sufrimiento de los toros está mal, por las mismas razones, el sufrimiento de otros animales, por ejemplo, en sistemas de producción intensiva de carne, pues también está mal. Entonces, si fuéramos consistentes, deberíamos de adoptar una postura vegana, por ejemplo. Pero por otro lado, uno podría pensar, bueno, tal vez no todos somos consistentes y por algún lado hay que empezar. Y mucha gente le parece que esto es intolerable, que nuestra sensibilidad moral contemporánea lo rechaza y que deberíamos empezar por ahí. Ya después veremos también lo que se hace con los sistemas de producción intensiva de carne y con otras formas de maltrato animal. Entonces, según entiendo, tu respuesta sería algo así como una respuesta pragmática, ¿no? Decir como, sí, tu argumento se sostiene, es válido, pero lo más fácil o lo que la mayoría de las personas van a estar de acuerdo es primero eliminar las corridas de toros. Sí, pero idealmente yo creo que sí debemos de ser más consistentes en este punto y, y darnos cuenta de que las mismas razones que tenemos para prohibir las corridas de toros son las que tenemos para prohibir los sistemas de producción intensiva y para prohibir en general la producción de productos de origen animal y que deberíamos por eso mismo de volvernos veganos. El último punto, también creo que es un argumento común, es ya como la última defensa que plantean algunos taurinos es sí, es claro que el toro sufre, pero veámoslo como una suerte de intercambio. El que cría a los toros, pues al final de cuentas les da una vida muy placentera, muy tranquila, como ya tú nos platicaste, que podríamos pensar que lo es en la naturaleza, la de los toros. Y simplemente en los últimos 15 minutos de su vida o media hora sufre mucho. Esto no significa que no sea una vida que vale la pena ser vivida. Muchas personas, muchos humanos viven una vida placentera y los últimos días o meses de su vida son muy dolorosos por alguna enfermedad. No está de cierta manera justificado quien cría los toros a decir, pues yo lo crío y le doy una buena vida y al final como retribución lo que obtengo es cierto beneficio económico y lo que me paga el toro es el sufrimiento por un corto periodo de tiempo. A ver, hay aquí varias cosas. Una es, hemos dicho que los toros, como otros animales, tienen valor moral, tienen estatus moral. Hay muchos que pensamos que incluso tienen derechos, ¿sí? Que, y mucha gente lo acepta, acepta la idea, por ejemplo, mucha gente reacciona en contra del maltrato hacia perros o gatos diciendo, pues que tienen derechos, que tienen que respetarse, ¿sí? En realidad, si pensamos sobre qué base atribuimos derechos a los seres humanos, derechos humanos, vamos a darnos cuenta de que los atribuimos sobre la base de que hay un conjunto de intereses que tiene esa persona que tienen que ser protegidos, ¿sí? Y muchas veces no necesitan ser reconocidos jurídicamente para que los atribuyamos. Decimos simplemente que tienen derechos morales. Luego ya se verá si se reconocen jurídicamente, ¿sí? Casos como estos hay muchos. Los derechos de los animales son ese tipo de derechos morales en primera instancia. Faltaría que se reconocieran jurídicamente. Y entre esos derechos pensamos que hay muchas diferencias con respecto a muchos derechos de los humanos, pero si algunos derechos van a tener los animales, van a ser el derecho
a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a no ser torturados. ¿Sí? Podremos mencionar algunos cuantos otros, pero esos seguro van a estar. Entonces, me parece una violación tremenda al derecho que tiene el animal a no ser torturado. Pero ahora, por otro lado, justifica toda una vida de placer, los 15 minutos o 20 minutos, el tiempo que sea, que va a ser torturado. Me parece que no. Uno es, eh, muchas veces se mata a los toros en la plenitud de su vida, cuando todavía tienen muchas oportunidades de tener experiencias placenteras. ¿Sí? Entonces, hay un acortamiento ahí injustificado de la vida del animal. Eh, y por otro lado, no me parece que un tormento como el que significa la muerte del toro en la plaza justifique eh, la vida placentera y la vida maravillosa que tuvo antes en la dehesa. ¿Sí? No le deseo a nadie, por más maravillosa que haya sido su vida, que tenga esos últimos 15 minutos de una muerte horrenda. ¿Sí? Y no funciona la analogía que mencionabas, porque en el caso de mucha gente que tiene un final triste y doloroso, pensamos que no es algo que esa persona haya buscado, ni que alguien le haya ocasionado ese final. Como si pensamos que alguien se lo está ocasionando y por eso pensamos que no es correcto, que no está bien, eh, en el caso de los toros. Además, hay otro argumento que se puede utilizar en este caso, y es el argumento de que una sociedad que permite la crueldad hacia los animales muy fácilmente puede pasar a justificar la crueldad hacia otros seres humanos. ¿Sí? Este es un argumento que, que por sí mismo tal vez no tenga suficiente fuerza, porque en realidad lo que importa en última instancia es el sufrimiento del animal, no las consecuencias que éste pueda tener en la sociedad. Pero fuera de eso, en realidad es un argumento que tiene sentido, porque, porque una sociedad que permite ese tipo de violencia como el que vemos en la plaza hacia los animales, muy fácilmente ese tipo de violencia puede pasar hacia los seres humanos. ¿Sí? Eh, Se suele decir mucho que quien es cruel con los animales que ese es el primer paso para luego seguir con la crueldad hacia los seres humanos. Y eso está mal. Gustavo, muchísimas gracias. Son todas las preguntas que tenía preparadas. No sé si hay algo más que tú quieras agregar, que no te haya preguntado. No, simplemente decir que si vemos la historia de las corridas de toros en el mundo, nos vamos a dar cuenta de que hay una clara tendencia a la prohibición de estas corridas. ¿Sí? En todos los países de Hispanoamérica hubo corridas. En Chile se prohibieron las corridas en el mismo decreto por el que se abolió la esclavitud, 1823. ¿Sí? En Argentina había corridas, se abolieron. En Uruguay se abolieron también. Más recientemente, en Nicaragua, eh, se prohibieron las corridas de toros en las que se daña al animal, cosa, por cierto, que a los taurinos les parece inconcebible. O sea, si queremos llegar a una posición intermedia, una posición de concesión mutua, en donde decimos, bueno, que sigan las corridas, pero que no se mate al animal, los primeros en protestar van a ser los taurinos, que van a decir, no, no, de ningún modo, eso no es toreo. ¿Sí? Y eso ha pasado ya en algunos países, por ejemplo, en Portugal se prohibieron. Los taurinos no están de acuerdo con eso. La corrida no es corrida si no se mata al animal. ¿Sí? Eh, Otros muchos países han ya prohibido, en México también ya estamos viendo que varios estados están prohibiendo y varias ciudades están prohibiendo las corridas. ¿Sí?
tarde o temprano van a terminar prohibiéndose. La tendencia, digamos, va en ese sentido y es una tendencia de progreso moral. De nuevo, muchas gracias, doctor Gustavo Ortiz Millán. Muchas gracias por su tiempo, por esta larga entrevista. La editorial. Hoy México es, vergonzosamente, sede de la industria taurina más importante a nivel mundial, con 216 plazas de toros, 262 ganaderías bravas y cerca de 800 eventos anuales. O al menos esto es lo que afirman los voceros en México de esta industria. De esta manera, es innegable que la fiesta taurina es una tradición en México, una cruel y sangrienta tradición. La evidencia científica apunta contundentemente a que los toros sufren en la corrida. Aceptando esto, y que es obligación de todo ciudadano evitar el sufrimiento innecesario, no existe argumento sólido alguno para que existan las correas de toros. Ni la tradición, ni la supuesta violencia intrínseca del toro, ni la preservación de la llamada raza de toros de Lidia, ni la infundada enorme afectación económica justifican un evento que congrega a ciudadanos para observar, en palabras de la banda española Escape, a un animal que embiste con bravura contra el frío del acero que destroza su interior, agonizando en un charco de sangre. No hay justificación a la tauromaquia que sobreviva a ninguna reflexión ética seria e informada. Siendo que la razón ética y la Constitución respaldan la prohibición de la llamada fiesta brava, solo puede haber una explicación para la inacción legislativa y o judicial para poner un alto a la matanza taurina, intereses particulares y un enorme poder político de la comunidad taurina. Solo así puede explicarse que en 7 años la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México no haya ni votado, ni al menos discutido, iniciativa alguna en este sentido, que hayan logrado acelerar procesos judiciales a extremos pocas veces vistos, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se haya pronunciado en contra de las peleas de gallos en Veracruz, pero haya levantado la suspensión de las peleas de toros en la Ciudad de México. Ante este contexto, la pregunta por actos de corrupción resulta necesaria. No existen pruebas documentadas de la existencia de estos actos detrás de la inacción hacia la industria taurina, aunque sí existen testimonios de animalistas y antitaurinos que apuntan en esta dirección. Esto, sumado al enorme interés económico de los dirigentes y voceros del movimiento taurino, sumado a sus amplísimos recursos económicos y vínculos políticos y judiciales, sugiere fuertemente que hay prácticas no lícitas de fondo. Sin embargo, esto es lo que hay: indicios, no pruebas. Aun si no existe corrupción, es claro que las autoridades legislativas no tienen dentro de sus prioridades enemistarse con un gremio tan poderoso e influyente. Al menos no si esto no tiene un costo político, el cual no existirá si no se evidencia el amplio respaldo popular a esta demanda. Siendo así, quienes entendemos que la tortura a seres sintientes es algo ajeno a una sociedad justa y que no queremos ser cómplices de un acto de sadismo, tenemos la obligación de protestar y exigir a quienes sí pueden hacerlo que detengan la matanza. Terminamos así el episodio de hoy. Esperamos les haya parecido útil. Por favor, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales: Spotify, Democracia Animal, Instagram, @Democracia Animal, y YouTube, Democracia Animal. Y por favor, dejen sus comentarios. Nos parece muy importante saber qué opinaron de nuestro episodio. Y si les interesa, por favor, déjenos sus dudas, sus preguntas, temas para próximos episodios, etc. Los leeremos muy gustosamente. Saludos, muchas gracias.